Tengan un buen día, es un gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión vamos a explicar lo que es la teoría de la generación espontánea. Eso como parte de las teorías del origen de la vida que estamos estudiando actualmente. Así que vamos a comenzar. Vamos a ver un poco sobre la teoría de la generación espontánea. La teoría de la generación espontánea dice que la vida surge a partir de la materia inerte. Y uno de los principales propulsores de esta teoría fue Aristóteles. Él afirmaba que los gusanos y los insectos provenían del polvo y que los ratones nacían de los granos húmedos y los pulgones nacían de las plantas, es decir, surgían del rocío. Entonces parece bastante absurda esta idea, pero recordemos el año en que se estaba desarrollando esto. No había mucho avance de la ciencia, sino que era alrededor del año 1600. La ciencia no había avanzado de la manera como hoy la conocemos, sino que surgían un montón de pensadores, un montón de científicos, filósofos, observaban lo que es la vida, observaban lo que es nuestro planeta, observaban el entorno y a raíz de eso ellos generaban sus propias conclusiones. Como les decía anteriormente, ¿cómo se originó la vida? Ha sido una pregunta que la humanidad siempre ha tenido en mente y ha tratado de buscar explicaciones. Entonces, en este caso, esta es una de las explicaciones de cómo pudo haber surgido la vida. Por eso dice que es una teoría. En ese caso fue bastante aceptada en esa época. Pero vamos a ver más adelante cómo esa teoría fue quedando atrás, cómo esa teoría fue refutada a medida que avanzó la ciencia. Entonces, resumiendo lo anterior, la teoría de la generación espontánea nos dice que a partir de la materia no viva, es decir, el polvo, las rocas, el aire, el agua, puede surgir vida. Vamos a continuar. Tenemos a Jean-Baptiste Van Helmont, que él también fue un precursor de esa teoría. Él decía que bastaba colocar ropa sucia, unos granos de trigo, y al cabo de 21 días aparecerían ratones, o sea, de que la ropa sucia y el trigo se combinaban y daban origen a ratones. Esta era la idea que él sostenía, apoyando también a lo que venía diciendo Aristóteles. Vamos a continuar. Anton van Leeuwenhoek. Este es otro precursor. Más bien, aquí dice que era un comerciante. También era aficionado a los microscopios. O sea, en esta época, con la invención del microscopio, la ciencia tuvo un gran avance. Entonces él decía que las moscas, hormigas y otros insectos no emergían del polvo, sino de pequeños huevos que se transformaban en larvas. Esa fue un primer intento de refutar la teoría de la generación espontánea. Y como les decía, el avance de la ciencia ha contribuido a que el ser humano se vaya replanteando mejor sus ideas, que vaya avanzando. Francesco Redi. Vamos a hablar de este físico. Aquí dice que era físico, naturista y poeta. Dice que él realizó un experimento para refutar la teoría de la generación espontánea. Y es un experimento bastante sencillo. Vamos a ver en qué consistía este experimento. Aquí ampliamos la imagen. Este experimento consistía en que tenía 6 recipientes. En los primeros 2 recipientes ustedes pueden observar de que se agregó carne adentro y se dejó
destapado al aire libre. En el segundo recipiente o recipiente B, él agregó carne y lo tapó totalmente, es decir, lo selló. Y en los terceros frascos agregó carne, pero lo que puso es lo que nosotros conocemos como gasa. Ustedes lo pueden ver acá, le puso un poco de gasa y lo ató. Entonces el resultado fue el siguiente. Esto lo hizo con el fin de demostrar de que la carne no producía moscas, sino que eran las moscas las que iban a la carne, depositaban sus huevos, se transformaban en larvas y surgían nuevas moscas. Entonces el resultado es el siguiente: en los primeros dos frascos que estaban al aire libre entraban las moscas y al cabo de unos días los huevecillos que ellos ponían reventaban o nacían, y por ende habían larvas que luego se transformaban en moscas. En los segundos frascos, en los frascos B, como estaban completamente sellados, las moscas no lograban ingresar. Entonces, como resultado, la carne se descomponía, pero no generaba moscas ni larvas. Y en los frascos C, los terceros frascos, que tenía gasa, podemos observar de que las moscas ponían sus huevecillos sobre la gasa. Entonces él observó de que al final de cierto tiempo esta carne se mantendría descompuesta y sobre esa parte de acá permanecían gusanos, permanecían las larvas de las moscas. ¿Qué conclusión llegó con esto Francesco Redi? Bueno, la conclusión a la que llegó es de que no existe generación espontánea. Esto, y con ayuda del microscopio, como les decía, también se fue refutando. El microscopio fue de gran ayuda para el avance de la ciencia. Entonces se fue dejando atrás esa teoría que parece un poco, a ustedes les puede dar risa, pero eso era lo que pensaba la gente en ese tiempo. Vamos a avanzar. Vamos a ver ahora a Lazzaro Spallanzani. También fue un fisiólogo italiano. En el año 1769. Recordémonos de que Aristóteles planteó esta teoría ya por el año 1600. Casi 160 años después se estaba refutando. Él hizo otro experimento y fue el siguiente. Tenía caldo de pollo o de carne. Entonces tuvo dos muestras. La primera la puso a hervir a que alcanzara su punto de ebullición, pero estaba destapada. Y la segunda hizo el mismo procedimiento, solo que le puso un tapón de corcho. Entonces dejó estos dos frascos al aire libre, y al pasar los días la muestra que tenía el tapón de corcho permaneció igual, y en la que estaba sin el tapón de corcho, que estaba descubierta, observó algunos microbios. Eso lo hizo con ayuda del microscopio. Entonces esta idea también vino a refutar lo que es la teoría de la generación espontánea. Vamos a ver ahora, para ir finalizando, a Louis Pasteur. Ya han escuchado de la pasteurización, entonces viene de este químico, viene de este químico. Entonces él diseñó un experimento
para tratar de refutar también la generación espontánea y de un proceso que hasta hoy en día se utiliza en lo que ustedes conocen como la pasteurización de la leche o de los lácteos. Vamos a ver, tenía un balón de vidrio con un cuello largo, agregó caldo, entonces lo que hizo fue darle esta forma. Ustedes no sé si sabrán que el vidrio con el fuego se puede moldear fácilmente, entonces él hizo esto, luego puso el caldo a hervir. Observó lo siguiente, de que los microbios permanecían en esta parte de acá. Eso obviamente lo observó en microscopio. Y a partir de esta muestra de acá, más bien hizo dos muestras de estas. Una la dejó vertical y otra muestra la inclinó un poco, como ven acá. El resultado fue el siguiente, de que en esa muestra el caldo permanecía sin microbios, pero los microbios permanecían en la parte de aquí. O sea, es decir, no llegaban hasta aquí, les era bastante difícil. En cambio, en el otro frasco lo dejó un poco inclinado y los microbios sí lograron llegar al caldo fácilmente. Entonces, como resultado, tuvo caldo contaminado con microbios. Entonces, la conclusión de eso también fue de que no existe generación espontánea. En su tiempo fue una de las grandes teorías para tratar de explicar el origen de la vida, el origen del ser humano, pero con el tiempo ha quedado refutado.